tal? Buenas tardes. Es el artículo para el Congreso Academia Journals Puebla 2022 y tiene como nombre Identificaciones zonas inseguras en una comercializadora de materiales de construcción. Comenzamos con esta pequeña frase que dice: la seguridad se trata de hacer lo correcto, incluso si nadie está mirando. Debemos de saber que es importante salvaguardar la vida de cada uno de los trabajadores, de tal forma que, también ellos puedan tomar o saber tomar sus propias decisiones en cuanto a los actos inseguros que se pueden llegar a presentar por parte de los trabajadores o por medio de un accidente. De tal forma que en cuestión de seguridad se van a mencionar en este artículo dos normas importantes, las cuales son la norma 017, que habla sobre el equipo de protección personal, y la norma 009, que es referente a los trabajos en alturas. Y bueno, para el desarrollo de este proyecto, de este artículo, más bien, se realizó una cierta metodología en la cual se van a presentar diversos datos, y para la recopilación de ellos se realizó un análisis FODA para determinar un análisis más profundo de la situación en la que se presenta la empresa. Y bueno, como tal, presentamos el primer paso de este método, ¿sí? Que se llama identificar el personal que labora dentro del centro de trabajo. Como tal, se representó el número de trabajadores que laboran dentro de esta empresa, así como también los años que llevan laborando. De tal forma que, esos años esta representación de esta tabla es de manera benéfica para representar cuántos trabajadores llevan o tienen la experiencia necesaria en cuanto a sus actividades de trabajo, para que, ellos son la voz de la experiencia hacia las personas o los trabajadores que llevan menor tiempo dentro de esa empresa laborando. De tal forma, como paso número 2, se realizó un layout de la empresa. En este layout se identificaron las zonas con alto peligro que están ubicadas dentro de la empresa, y que, el trabajador o los trabajadores permanecen mucho tiempo dentro de esas áreas. De tal forma también se presentaron las áreas con poca presencia de riesgo, ¿no? De tal forma, pues no significa que no vaya a haber o presentarse alguna situación. Como tercer paso, se identificaron los actos inseguros en cada área. En cada una de las áreas anteriores presentadas por medio del layout, están clasificadas como planta alta, Armex y la planta de acero y el área de aceros. De tal forma que, se realizaron el análisis y la identificación de esos actos inseguros solamente en esas áreas, no en toda la empresa, solamente en esas áreas que son las que más tiempo pasan los trabajadores, y aparte son las que más grandes o más amplias son. Como número 4, se realizó la verificación del uso del equipo de protección personal, de tal forma que, es proporcionado por la empresa. Ese equipo de protección personal consiste en casco, guantes, chaleco, botas, faja, arnés y lentes. De tal forma que, también se identificaron los que más se utilizan y los que menos se utilizan. En este caso, el casco, guantes, botas y los arneses son los que más se utilizan por medio de los trabajadores, y los que menos se utilizan, son los chalecos, fajas y los lentes, de tal forma que, esos pueden llegarles a sentir cierta incomodidad para la realización de sus actividades diarias, ¿no? De tal forma que también se realizó el análisis FODA para tener una información más profunda de la situación en la que se encuentra la empresa en cuestión de seguridad, en actos inseguros, factores humanos, y entre algunas otras cosas más. Por lo cual se decidió realizar este análisis para la empresa y para cada uno de los trabajadores. En este caso fueron 20 trabajadores, 20 análisis FODA,
en los cuales se identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo mismo que para la empresa Análisis FODA, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de tal forma que podamos observar de forma más profunda las irregularidades que se llegan a presentar o que se llega a presentar por parte de la empresa o por parte de los trabajadores, ¿no? Como paso número 6, ya con el análisis FODA ya implementado tanto para la empresa como para los trabajadores, se determinaron de forma más global los actos inseguros y los factores humanos. Cuando hablamos de actos inseguros, son los actos provocados por los mismos trabajadores, por los cuales se realizó una tabla y de forma estadística para poder representarlos de forma más objetiva cuáles son los actos más recurrentes, los actos inseguros más recurrentes dentro de la empresa en general, ya no nada más de la zona, sino en general. De tal forma que también se presentaron los factores humanos más incurrentes que pueden llegar a ser o pueden llegar a provocar actos inseguros y poder dañar a terceras personas. También cuando hablamos de factores humanos no solamente hablamos de sentimientos, emociones, sino también para situaciones que se pueden llegar a generar dentro del ambiente laboral, como también fuera del ambiente laboral, en los hogares de cada uno de los trabajadores. Como tal, pueden provocar esos actos inseguros estando en la empresa, pudiendo dañar el bienestar propio del trabajador y poder ocasionar también daños a terceras personas. De tal forma que, bueno, se hizo, como paso número 7, se realizó una comparación de la situación de la empresa con respecto a las normas 0017, que es correspondiente al equipo de protección personal, así como también la norma 009, que es correspondiente a los sistemas personales para el trabajo en altura, de forma que, bueno, se realizaron los requisitos generales para ambas normatividades. En la restricción de, bueno, en este caso la 009, los sistemas de posicionamiento de ascenso y descenso controlado y los sistemas de protección personal para poder interrumpir alguna caída en altura que se llegara a presentar. Bueno, como resumen de resultados, ¿qué logramos con este análisis de identificación de zonas? Bueno, logramos diseñar un layout de zonas de peligro, logramos diseñar un análisis FODA para la empresa y para cada uno de los trabajadores, en los cuales podamos observar sus habilidades y sus comportamientos dentro de la empresa, que es lo más importante, porque los trabajadores son la cara de la empresa, así como también la situación actual en cuanto a las normas 017, que es la del equipo de protección personal, y la 009, trabajos en alturas, correspondiente a, bueno, cada uno de los requerimientos que se necesitan para su posteriormente aplicación, ¿no?, de forma más concreta dentro de la empresa. De tal forma que también igual se identificaron los factores humanos que intervienen dentro de los actos inseguros, siendo provocados fuera o dentro de la empresa, ¿no?, así como sus actos inseguros más concurrentes de forma más completa, más general, que se pueden llegar a ocasionar en toda la empresa. Bueno, y bueno, como conclusión podemos decir que, bueno, este proyecto es implementado y crea condiciones para que la empresa pueda trabajar de forma más interactiva con los trabajadores, para que ellos puedan llegar a informarse de la situación en cuanto a la seguridad que debe de prevalecer dentro de su ambiente de trabajo, ¿no? Así como también establecer esfuerzos para poder cuidar a los empleados de forma que, bueno, pueda cumplir los estándares de la empresa y poder llegar a un momento certificarse de acuerdo a las normas 017 y la 009 para mejorar, bueno, la capacidad de cada uno de los trabajadores, la toma de decisiones de los trabajadores en cuanto a su bienestar y su seguridad. Bueno, eso sería todo de mi parte.
Les agradezco su atención prestada y a la Academia Hornas Puebla por esta oportunidad, así como para cada uno de mis tutores. Muchas gracias y hasta luego.